gracias por su presencia. Estamos aquí en el marco de una actividad que ya viene desarrollando el Instituto desde el año pasado. El año pasado, con una charla en académica, conmemoramos los 20 años de la reforma universitaria y nos toca darle relieve hoy a la situación de la gratuidad de la enseñanza y el ingreso irrestricto a las universidades, que tuvo lugar en el año 1949. Este año se están cumpliendo 70 años y para ello el doctor Enrique Silva nos preparó una conferencia para contarnos acerca de las vicisitudes de este proceso histórico que encarnó la Universidad Argentina. Previo a ello vamos a escuchar unas palabras de nuestro director, el doctor Sergio Bon, que quiere darle la bienvenida a todos ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. La verdad es que este tema de la gratuidad nos toca muy de cerca en este momento. Estamos en discusión presupuestaria a nivel de ocasiones en el pasado, donde hemos participado docentes, no docentes, graduados y alumnos. Pero más allá de este tipo de amor que tenemos que defender, es importante saber por qué. Entonces, en ese saber por qué y desde dónde es la génesis de este valor que hemos logrado con la sociedad, que no todas las sociedades y no todos los países tienen este beneficio y este derecho a la educación gratuita, es importante la formación dentro de nuestros profesorados de este tema. En este marco, nuestro secretario académico trajo esta inquietud a principio de año sobre otras inquietudes y realmente nos pareció muy importante tratar de que nuestros estudiantes se formen en estos temas. Yo le doy muchas gracias al doctor Enrique Silva, porque se tomó su tiempo y van a ver la calidad en la investigación que él ha desarrollado. Le doy gracias también a nuestro locutor. Y bueno, vamos a instruirnos conjuntamente, porque yo también tengo que aprender mucho sobre este tema. Muchas gracias. Previo a la conferencia vamos a hacer un breve repaso de los antecedentes académicos del postdoctor Enrique Daniel Silva. Es postdoctorado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. La Honorable Academia Mundial de Educación le otorgó el doctor honoris causa. También es doctor en Ciencias de la Educación, otorgado por la Universidad Católica de La Plata. Es profesor superior universitario de la Universidad de Morón. Licenciado en Ciencias de la Educación, otorgado por la Universidad Católica de La Plata. Es profesor en Disciplinas Industriales, otorgado por el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico. Es investigador categorizado por el Ministerio de Educación. Es docente e investigador de grado y posgrado de la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad de Morón y la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente se desempeña como secretario académico de nuestra institución. Dada su expertise, se desarrolla como evaluador externo de universidades nacionales del país. Publicó aproximadamente 25 obras referidas a temáticas de historia de la educación y más de 20 artículos en revistas nacionales y extranjeras con referato. Es expositor en distintas actividades académicas en universidades extranjeras y en nuestro país. Y hoy tenemos el gusto de que nos brinde esta charla. Por favor, doctor. De este decreto. Es decir, que podemos decir que la gratuidad universitaria estaba bastante agarrada con piolines. Es decir, no tenía una reafirmación legal contundente. Y recién, justamente, en el 2015, a través de una modificación que se hace en la Ley de Educación Superior, se introduce entonces una modificación en el artículo 2 y se establece taxativamente esta frase final que dice: el Estado Nacional es el responsable de proveer y
financiamiento, la supervisión y la fiscalización de las universidades nacionales. Es decir que estamos hablando de 70 años, pero que justamente en estos 70 años se estuvo manteniendo la vigencia de este decreto, pero no estaba el espaldarazo, la normativa legal que justamente así lo sustentaba. Tenemos entonces, en el 49, como dijimos, aparece este decreto, lógicamente ya por la fecha nos damos cuenta que fue dado dentro del gobierno de Perón. En el 2007 entonces se declara el Día de la Gratuidad Universitaria y recién en el 2015 entonces aparece esta confirmación y ya ahora de alguna manera lo tenemos entonces legislado como corresponde. ¿Qué antecedentes nos encontramos en torno entonces a esta gratuidad? De ahí venía un poco el tema de que esta situación no viene descolgada o caída del cielo. Entonces nos encontramos la ley 13.031 del 47, que de alguna manera ya impulsaba este tema, fíjense qué concepto interesante, de popularizar la universidad. Y entonces, si hacemos un enroque de términos y en vez de obrero decimos universidad para humildes, nos damos cuenta de la eclosión que significó la apertura a nivel universitario. Yo decía antes que la universidad estaba planteada, dirigida para un determinado sector social pudiente. Y yo le estoy diciendo, universidad para pobres, para humildes. Claro, lógicamente daba vuelta al tablero. Es decir, de alguna manera significaba un choque social y cultural para la época que iba a traer justamente sus repercusiones. Bueno, la Universidad Obrera Nacional, que como decía antes, es justamente la que allá para 1995, a través de la transferencia producida para la que luego va a ser la Ley Federal de Educación, nos toma. Planteaba esta propuesta de que accedan a aquellos que trabajen. De alguna manera se jerarquizaba el tema del trabajo, de la experiencia laboral. Pero esto tiene un trasfondo. Yo mencionaba antes universidad para obreros, universidad para humildes, y justamente como característica primordial, el humilde sí o sí tenía la necesidad de trabajar. Por lo tanto, la Universidad Obrera Nacional supo acomodar justamente su ritmo académico para aquellos que trabajaban y estudiaban. Es decir, que de alguna manera se establece una relación trabajo-estudio que aún hoy es una consigna que es muy difícil de hacer un parangón con otras universidades del mundo. Es decir, trabajo y estudio no es compatible. Es decir, se estudia a un costo de 20 pesitos. Luego tenía que matricularse. También 20 pesitos. Si venía de otra universidad, supongamos la Universidad de Córdoba, el costo era mayor, se elevaba a 70. También tenía que comprar la libreta universitaria, 30 pesitos más, que si la perdía, para su reposición, 10 pesitos. Posteriormente tenía que pagar durante el año académico, se dividía en 6 cuotas, algo que se llamaba derecho de enseñanza, y los montos oscilaban entre 5 a 32 pesos. Esto se planteaba porque había carreras más caras y carreras más baratas. Por ejemplo, la carrera de ingeniería estaba ubicada en los 32 pesos. Si se atrasaban las cuotas, había un recargo de 12 pesos. Yo hice un promedio aproximado y esto nos daba que más o menos anualmente la persona para entrar a la universidad, ¿no es cierto?, para comenzar a estudiar, tenía que pagar 300 pesos.
Claro, pero estos 300 pesos los tenemos que dimensionar o referenciar, porque estos 300 pesos planteados justamente en 1932, ¿cuál es la relación? Entonces, se me ocurrió plantearlo en función a que decíamos que eran 300 pesos. Durante 6 meses tenía que pagar, como dijimos, los 5 a 32, costo aproximado entonces 180 pesos. Que observado para una carrera, si más o menos duraba 6 años, nos daba aproximadamente 1000 pesos. Y entonces la relación que se me ocurrió fue plantearla con sueldos de la época. Un maestro de escuela común de Capital Federal, de primera categoría, es decir, la mejor ranqueada, percibía 312 pesos mensuales, es decir, que anualmente nos da aproximadamente 3.700 pesos. Hablábamos de que la cuentita que nos daban antes era más o menos en un primer momento 300 y después por año era 180. Es decir, que implicaba una partecita de su sueldo. Pero ahora si lo comparamos con un obrero de la construcción de esa época, cobraba justamente 45,8 pesos mensuales, es decir, que nos da 500, vamos a redondear, 550 pesos por mes. Claro, en relación a lo que tiene que pagar por mes, ¿no es cierto? Esto nos muestra perfectamente quiénes podían entonces asistir a la universidad porque su sueldo de alguna manera se lo permitía y quiénes aquí. Bueno, acá se tomó los famosos países de OCDE, que es justamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y evidentemente hay muy pocas universidades gratuitas como la nuestra. Y además, de alguna manera, son bastante, digamos, consecuentes en función a un rigor académico donde justamente es excesivamente caro el tema de que existen algunas cuestiones o paliativos, ¿no es cierto? Los famosos préstamos de honor, ¿no es cierto? El graduado, de alguna manera, tiene la responsabilidad, una vez que se titula, de bancar económicamente al que ingresa. Entonces lo sigue durante toda la carrera y de alguna manera devuelve. Pero nos damos cuenta que a nivel mundial, esta situación en cuanto a la gratuidad, nosotros nos mantenemos aún con, como dije antes, con un montón de debilidades de nuestro sistema educativo, planteando esta bandera. ¿Qué podríamos plantear entonces ya tratando de redondear esta cuestión? ¿Qué sucede a lo largo de la formación académica que tantos jóvenes abandonan los estudios? Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Es decir, que es el túnel del tren fantasma. Es decir, arrancamos con tanto y se quedan tanto en el camino. ¿Qué tipo de problemas sobresalen? Los académicos, los sociales, lo económico. ¿Se pronuncian subsidios o becas para de alguna manera tratar de atender los problemas anteriores? Y me parece que también la última de alguna manera es todavía un poquito más filosa, que es este asunto de ¿sabemos cuáles son las carreras que se van a necesitar en un futuro más o menos inmediato o mediato? Estamos hablando de una carrera universitaria que dura entre 5 o 6 años. ¿Qué proyección le vemos al país en función a la demanda? Claro, entonces muchas veces decimos, no, hoy son necesarios muchos puestos de... Y bueno, entonces tal carrera es acorde. Pero esto se va a mantener. Y acá vemos entonces la volatilidad, justamente, y la necesidad, por otro lado, de hablar de un proyecto a nivel nacional. Es decir, que estamos apuntando para tal lado y por lo tanto tales profesiones van a ser requeridas, etcétera, etcétera.
Bien. Ahora, no vamos a caer en el pesimismo. Estas universidades son las que han resultado para el 2012, el periodo 2006-2012, las que de alguna manera se escaparon un poquito al molde, ¿no es cierto?, en función a la relacionando con este viaje, justamente este trayecto académico que tienen los estudiantes y tratar de atemperar estas cuestiones y lógicamente estos números así lo están reflejando. Yo les decía que se ha cambiado, se ha modificado la ley de educación superior en el 2015. Y esta ley justamente tiene varios articulados los cuales enuncian conceptos y palabras que de alguna manera vienen de la mano con este tema de la gratuidad. Es decir, la gratuidad conlleva a situaciones como igualdad de oportunidades, proveer equitativamente, promover políticas de inclusión, constituir mecanismos y procesos concretos de articulación. Es decir que, de alguna manera, y dándole esta vuelta, empezando entonces por la gratuidad, viendo de que no es un elemento que sí o sí se refleje en que vamos a tener mayor cantidad de egresados a nivel universitario, sino que debería estar acompañado con, viendo que hay universidades que de alguna manera lo están procurando, tendríamos que plantear directamente que tendríamos que apelar al cumplimiento de esta ley modificada en el 2015. Muchas gracias. Bueno, está la posibilidad de que algunos de los que estamos acá presentes efectuemos preguntas, consultas al doctor Silva, así que el que quiere iniciar la ronda de preguntas, bienvenida sea la pregunta.